Espero que funcione. Creo que ya. Ok. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Vamos a meditar del versículo número 21 hasta el versículo 40. Marcos. Marcos 5 del 21 al 43. Y vamos a ver hoy una historia, hermanos, un tanto dramática. Una situación donde, honestamente, yo no me quisiera encontrar en una situación como esta, pero lamentablemente sí he tenido que enfrentar, no a tal grado como la enfrentó este hombre, pero sí situaciones muy similares. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo Dios puede transformar la vida. Y algo interesante que me llamó mucho la atención de acerca del pasaje es cómo Dios puede transformar el peor escenario, la peor situación que podamos enfrentar. Él puede transformarla y puede convertirla en una gran bendición. Es decir, transforma algo que es horrible y puede hacerlo en una gran bendición. Y quiero que veamos, por favor, en este pasaje. Tenemos la historia de un hombre llamado Jairo. Y dice la palabra del Señor así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, pues aquí encontramos, hermanos, recordará usted que el Señor Jesús había sido corrido literalmente de la ciudad de Gadara. Eso fue lo que pasó anteriormente a esta escena. Recuerden que el Señor Jesús llegó a Gadara en barco, ahora sale nuevamente de Gadara también en barco, y cuando Él llega a esa nueva ciudad, inmediatamente le aborda la gente, y entre la gente que le aborda iba una persona, un hombre llamado Jairo. Y en esta primera parte del mensaje, hermanos, le puse: lo que haces por los hijos. ¿Qué cosa haría usted por sus hijos? ¿Qué sería capaz de hacer por sus hijos, hermanos? Sí, todo, ¿verdad? O sea, hasta matar. Yo no sé si podría matar, pero lo que sí puedo decir es que tal vez podría morir por ellos. A lo mejor, no sé, complicado la situación, pero sí, yo creo que sí, en cuestiones extremas, uno hace lo que sea por defender a su familia, ¿no? Y si es necesario, pues, enfrentarse, tener ahí un conflicto, bueno, pues, se hace. Lo que hace es por los hijos. Pues, en realidad, hermanos, vemos que aquí este hombre empezó con un serio problema, porque él, en su nombre, el nombre Jairo, o en hebreo Jair era el nombre en hebreo de este hombre, significa el que ilumina. El que ilumina, eso significa el nombre de Jairo, el que ilumina. Pues, hermanos, Jairo se nos quedó sin luz. A Jairo se le fue la luz y Jairo no podía iluminar. Ahora, ¿por qué es importante este punto? Es muy importante, hermanos, porque recordemos que en la Biblia el nombre representa parte de la naturaleza de la persona. Y podemos encontrar en este punto que cuando el Señor Jesús se encuentra con Jairo, Jairo era un hombre, lo vamos a ver más adelante, que era principal de la sinagoga, era un hombre respetado, un hombre que tenía cierta importancia en la ciudad, y por eso su nombre sí era un hombre que alumbraba, un hombre que iluminaba. Pero había algo en la vida de Jairo que provocó que Jairo ya no resplandeciera.
le apagó el brillo a Jairo. Y entonces este hombre, hermanos, ya no podía iluminar. Y este hombre, nos dice la palabra del Señor, hermanos, si podemos darnos cuenta, dice el pasaje, que vino uno de los principales de sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Encontramos algo interesante porque Jairo tenía un problema muy grande. Todavía no dice aquí Marcos qué problema era, pero sí dice que cuando Jairo vio a Jesús, corrió y se postró a sus pies. Pero nos da algunos datos interesantes. Nos dice que él era un líder de la sinagoga. Recordemos, hermanos, que para estas épocas Jesús ya había sido corrido de varias sinagogas. Interesante, ¿verdad? Pero el Señor Jesús lo corrían donde quiera que llegaba. Llegó a Gadara, hace cosas buenas y lo corren. En la sinagoga sanaba a los enfermos y lo corrían. Y entonces el Señor Jesús ya había sido corrido de la sinagoga. Y muy probablemente, hermanos, muy probablemente por el cargo que tenía Jairo había sido uno de ellos que le había hecho, ¿sabes qué? Cierra la puerta por fuera, por favor, no te queremos aquí. Salte de aquí, no queremos tus enseñanzas. Pero ahora, hermanos, Jairo tuvo que quitarse sus prejuicios. El problema que tenía Jairo era tan grande que le quitó sus prejuicios. Imagínense, el líder de la sinagoga, ir con ese Jesús, ese hombre que para esa fecha era un marginado. O sea, Jesús ya no lo querían, ya era un marginado, ya no entraba a la sinagoga fácilmente, ya no entraba a la ciudad fácilmente, se quedaba por las orillas. Jesús ya era un marginado. Y ahora entonces este líder se quita los prejuicios. Y además también, hermanos, nos dice el pasaje que él llegó, vio a Jesús y se postró a sus pies. ¿Qué implica, hermanos, el postrarse a sus pies? Implica sencillamente, hermanos, que Jairo olvidó su dignidad. Nos dice que él era el principal o uno de los principales de la sinagoga. Era un líder importante. Y este líder importante, hermanos, ahora se humilla, se postra ante el marginado Jesús. Se postra ante él. Y entonces, hermanos, él reconoce algo muy interesante. Se postra a sus pies. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Jairo? ¿Por qué Jairo olvida su dignidad? ¿Por qué Jairo deja a un lado su cargo? Tal vez el qué dirán, las murmuraciones, tal vez la vergüenza de que él mismo haya corrido a Jesús en tiempo anterior. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente, hermanos, aquí nos muestra algo. Jairo reconoce que su luz ya no alumbraba. Jairo reconoce su incapacidad. Él reconoce que aunque él es el principal de la sinagoga, el hombre a que él probablemente había corrido era el único que le podía ayudar. Entonces Jairo reconoce su incapacidad. Y vamos a ver, hermanos, ¿por qué hizo todo esto Jairo? Versículo siguiente, por favor. Versículo número 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense muy bien, hermanos, ¿por qué Jairo pudo quitarse su soberbia? ¿Por qué Jairo se humilló? ¿Por qué Jairo fue a visitar a Jesús? Porque tenía un problema enorme. Y entonces dice que le rogaba mucho. Le rogaba mucho, es decir, Jairo hace a un lado su orgullo. Aquí podemos entender algo muy importante. Y quiero, por favor, hermano, que ponga atención en todo lo que hace Jairo. Jairo olvida sus prejuicios. Ya no es Jesús el marginado, ahora es Jesús el que me puede ayudar. Jairo hace a un lado su orgullo, se postra, se humilla ante Jesús, sin importar que él era el principal de la sinagoga. Eso no le importó. Él va y se humilla y reconoce que Jesús le puede ayudar, porque le dice: ven por favor, ayuda a mi hija. Entonces Jairo hace a un lado su orgullo y le platica a Jesús el peor dolor que yo creo un padre puede enfrentar: la enfermedad de su hija. La enfermedad de su hija. Creo que este sería, pienso yo, hermanos, uno de los peores dolores que tienen que enfrentar cuando un hijo está enfermo. Ahora, no solamente es un hijo enfermo, porque es cierto, la enfermedad de un hijo duele. Cuando yo sé que mis hijos están enfermos, me duele, me siento mal, me siento incómodo, no quisiera que ellos sufrieran. Y aún por una simple gripa, hermanos.
Cuando veo a lo mejor que están así, que no pueden ni hablar con los ojos llorosos, siento feo ver a mis hijos así. Pero el problema de Jairo, hermanos, no era una simple enfermedad. El problema de Jairo era aún más grave, porque si usted se da cuenta, hermano, ¿cuál es la palabra que usa Jairo? Mi hija está agonizando. Ahora, nosotros leemos mi hija está agonizando, pero en el griego, hermanos, en el griego dice mi hijita. Mi hijita, está usando un diminutivo. Aquí Jairo está hablando con un profundo dolor. Mi hijita se está muriendo. Literalmente es lo que dice, hermanos. Mi hijita se está muriendo. Yo creo que Jairo, hermanos, ya había intentado varias cosas. Yo creo que Jairo ya había intentado llevar a su niña al médico. Yo creo que Jairo ya había intentado cualquier tipo de remedio. Y ahora llega ante su último recurso. El último recurso que él podía tener. Él ve a Jesús y él había visto, porque era el principal de la sinagoga, había visto cómo sanaba a los enfermos. Él había visto cómo llegaba la gente y le pedía ayuda, y Jesús siempre estaba dispuesto a ayudar. Y ahora hace a un lado sus prejuicios, hace a un lado su orgullo, hace a un lado todo, hermanos, y se postra ante el Señor y le suplica por su hijita que se está muriendo. La peor noticia que un hombre podía tener. Su hija está muriendo. Pero algo interesante, hermanos, que nos refleja también las palabras de Jairo, porque dice en la parte final de este versículo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ven para que pongas las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí podemos notar entonces, hermanos, que Jairo sí definitivamente hizo a un lado su orgullo, hizo a un lado toda su vanidad, y entonces le ruega al Señor y además le pide al Señor su ayuda. Él muestra que tenía fe en el Señor. Ahora, esto suena, hermanos, si usted empieza a meditar un poquito sobre el asunto, si vemos que Jairo era un principal de la sinagoga, que Jesús ya no entraba a las sinagogas porque lo habían corrido, ¿no cree usted que tal vez Jairo habría sido alguno que los corrió? Imagínese que usted corre a alguien, lo saca de su vida, lo desecha y luego tiene que ir a pedirle ayuda. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza el tener que poner mi carota ante la persona a la que yo humillé. Pero hermanos, lo que uno hace por los hijos. Este hombre entonces deja atrás todo eso. Deja atrás todo su orgullo, deja atrás su fama, su grandeza, su nombre, porque sin duda alguna sus compañeros de la sinagoga, los demás judíos, lo iban a criticar. Corría incluso el riesgo que también lo corrían en la sinagoga, hermanos, por pedirle ayuda a Jesús. Pero ¿qué es más importante, hermanos? Y aquí entonces encontramos algo que es de vital importancia. Para Jairo era más importante su hija que el buen nombre. Era más importante su niña que la fama que él tenía. Era más importante, hermanos, su niña que lo que podía decir la gente de él. Y yo creo, hermanos, que eso es algo que nos muestra realmente el corazón de este hombre. Y entonces nos dice que le pide a Jesús su ayuda. Y vemos, hermanos, que él entonces empieza a caminar. Jesús dice, bueno, pues vamos. Y aquí yo me voy a brincar, hermanos, hasta el siguiente versículo 35, pero antes de brincarme al 35, quiero que veamos lo que hay intermedio. Intermedio hay una historia de una mujer. Imagínense, Jesús va caminando, se dirige hacia la casa de Jairo. La gente, hermanos, no lo dejaba moverse rápidamente. Y yo quiero que usted vaya tratando de imaginarse, usted es el papá de la niña, o usted es la mamá. Imagínese, hermano, imagínese por favor. Sabe que su niña está agonizando, está muy grave. Entonces las cosas son urgentes. Y usted quiere que Jesús corra, que Jesús llegue rápido, pero la gente no permite que Jesús llegue rápido. ¿Por qué? Porque la gente se agolpaba. ¿Y usted ha intentado caminar donde hay una multitud de gente? Si usted nunca ha entrado en el metro de la Ciudad de México a las 7 de la mañana, usted no conoce lo que es gente apretujándole, hermano. Tener que meterse, que caminar entre la gente y empujarse y meterse y que atrás de llegar, y a veces es imposible. A veces lo meten donde no se quiere meter o lo sacan donde no se quiere salir, porque la gente lo va empujando.
Jesús, hermanos, no podía caminar rápido. Imagine usted como padre, ¿qué pensaría? Órale, Señor, órale, o sea, muévete, ya mi niña se muere. Y por si fuera poco, hermanos, le toca a una mujer por la espalda, porque la mujer estaba enferma, y entonces Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos como que se burlan de él. Señor, por favor, no inventes, la multitud te golpea y se agolpan todos y preguntas quién te ha tocado. Imagínese a Jairo, hermano. Imagínese a Jairo, su niña agonizando y Jesús viendo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y de repente una señora loca aparece por allá diciendo, sí, yo te toqué porque mira, y entonces empieza a platicar y el Señor Jesús le dice, muy bien, hija. ¿Usted cree que ha sido rápido este asunto, hermanos? Yo no creo que haya sido muy rápido. Y yo quiero resaltar aquí básicamente, hermano, si usted fuera Jairo, ¿cómo estaría en ese momento? Yo fuera Jairo, hermanos, yo le diría, órale, Señor, apúrate. A la señora la estaría odiando, hermanos. Esa señora metiche, a mí qué me importa su enfermedad, esa señora metiche que vino a interrumpir el milagro que yo quería para mí, porque mi hija está enferma. Yo pedí al Señor, era mi tiempo, era mi turno. ¿Qué haces tú aquí de metiche? Era mi momento. Y la señora llega a interrumpir a Jesús. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero hoy quiero brincarme hasta el momento en que Jairo, con una profunda desesperación, y aquí yo quiero compartir algo, hermanos. Cuando en una ocasión uno de mis hijos estaba muy enfermo, no podía ni respirar, él padecía de asma, le dio una crisis muy fuerte, lo llevamos al hospital y entonces en el hospital me dicen, espérese, ahorita le llamamos, espérese, mangos, y que me meto, es que no se puede pasar, no, yo sí me paso, y me metí, hermanos, no lo podemos atender, pues me lo atienden, es que no hay cama, siéntelo ahí y póngale algo. Sí me puse, hermanos, en una situación muy pesada. Mi niño no podía respirar. Y entonces ya las enfermeras, el médico llegó, ya le pusieron oxígeno, empezaron a trabajar. Dije, ok, ya, ahora sí, voy acá y arreglo todo lo que ustedes quieran. Pero primero atienden a mi hijo. La desesperación, hermanos, en mi vida era tal que yo sentía que se moría. Y a mí no me iban a poner pretexto los doctorcitos o las señoritas esas que llene primero el formato. No, yo no lleno nada, atienda a mi hijo primero. Esto lo digo, hermanos, porque yo creo que era la actitud que tenía Jairo en este momento. Su hijita estaba agonizando y entonces le interrumpen el milagro a Jairo. ¿Qué pasó, hermanos? Versículo 35. Mientras él aún hablaba, o sea, mientras Jesús estaba hablando con la señora loca esta que lo interrumpió, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Wow. ¿Se puede imaginar esto, hermano? ¿Se puede imaginar que en el problema que estaba enfrentando Jairo, tuvo un estorbo en su camino? Mientras él estaba caminando, una mujer se interpone en su camino y ahora le dan una noticia tremenda. Él desesperado por la tardanza, tal vez angustiado, llega, hermanos, la peor noticia. ¿Y cuál es la peor noticia? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Qué sentiría usted de esto, hermano? Usted llega corriendo al hospital, lo atienden y de repente le dicen, lo sentimos, no podemos hacer nada, ya murió. Wow. ¿Se imagina ese dolor, hermano? ¿Se imagina ese dolor como padre? ¿Qué sentiría Jairo con esta noticia? Y yo creo que aquí, hermanos, es importante que nosotros podamos ir aplicando esto para nuestra vida. Porque, gracias a Dios, hermanos, ahorita no hemos tenido que enfrentar una situación como esa. Tal vez sí enfermedad de los hijos, tal vez cosas graves, definitivamente. Sí hemos luchado en nuestra iglesia. Ustedes, hermanos, algunos de ustedes han luchado con situaciones muy fuertes con sus hijos, difíciles. O con nietos, un profundo dolor, una profunda angustia, un coqueteo con la muerte, porque han pasado cosas graves algunos de ustedes.
Y yo creo que podemos entender esta situación, hermanos, de lo que Jairo estaba viviendo. Pero tal vez yo no he tenido que enfrentar una situación tan grave. Pero usted ha tenido que enfrentar, hermanos, la muerte de otras cosas. ¿Se te ha muerto, por ejemplo, algún proyecto? ¿Se te ha muerto alguna ilusión? ¿Se te ha muerto alguna esperanza? ¿Se te ha muerto alguna relación? ¿Se te ha muerto a lo mejor, no sé, un negocio? ¿Has tenido alguna pérdida? Porque este pasaje, hermano, nos habla de las pérdidas. Nos habla del dolor de la enfermedad. Nos habla del dolor de la muerte. Y aun cuando nosotros tal vez no hemos enfrentado en el momento una muerte muy cercana para nosotros, sí hemos tenido que enfrentar la muerte de algo. Les decía, de un proyecto, de una ilusión, de una meta, de un propósito. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo tenía la ilusión y la visión de que pudiéramos alcanzar a muchas personas para Cristo. Y ¡pum!, vienen los problemas. ¿Qué pasó con la idea, con la ilusión, con el proyecto? Se me murió. Y vino la angustia. Y vino el dolor. Y la desesperación. Y el sentimiento de fracaso. Y de frustración. Y el enojo. Y la tristeza. Y pensar, ¿seré yo el culpable? ¿Debo de irme? ¿Debo quedar? No sé qué hacer. Y esas pérdidas, hermanos, marcan la vida. Gracias a Dios no es la pérdida de un hijo, pero son pérdidas, hermanos, que duelen. Tal vez usted emprendió un negocio nuevo y ese negocio nuevo usted pensaba que le iba súper bien y le fue súper mal. O a lo mejor tenía un proyecto que usted quería empezar a realizar. O tal vez usted tenía una ilusión con su hijo para que estudiara tal o cual carrera y no estudió el chamaco. Usted quería que su hijo fuera un triunfador, resulta que es un vago bueno para nada. Y esos dolores, hermanos, son muy fuertes. Y es lo que vemos que Jairo está enfrentando. Jairo está enfrentando en este momento una pérdida muy fuerte. Y entonces le dicen a él, hermanos, ya no molestes al maestro. Ya no molestes al maestro. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Sencillamente, esto es algo donde hay una frase completamente sin esperanza. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes al maestro. Yo creo que en este momento, hermanos, él piensa que prácticamente ya lo ha perdido todo. Ya no hay nada que hacer. Jairo se encuentra sin esperanza. La persona que le llega a dar la noticia también llegaba sin esperanza. Ya no había nada que hacer. Ya no había nada, hermanos, para transformar. Es más, el último hilo que le quedaba de vida a la niña se acabó, porque por eso que yo, Jairo, con Jesús, mi hijita está agonizando, mi hijita está a punto de morir, o sea, ya le falta poquito. Y resulta, hermanos, que la niña muere. Entonces podemos ver en esa situación, hermanos, en esa frase de no molestes más al maestro, una situación de completa desesperanza, de completo dolor. Pero hay algo interesante, hermanos, porque en el Señor Jesús siempre hay esperanza. Para Jesús, hermanos, no es un problema la muerte. Para Jesús, hermanos, no es problema una enfermedad. Para Jesús no es problema una pérdida que nosotros tenemos. Y esto no quiere decir, hermano, que Jesús no sienta nuestro dolor. No quiero decir que lo minimice, que no lo valore, no. Pero tenemos que entender, hermanos, que nuestro Señor es más grande que cualquier prueba. Y para muestra un botón, versículo 36, por favor. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjese bien, para que entendamos esto, hermanos, el Señor Jesús todavía estaba con la señora con la que estaba platicando su problema y estaba todavía detenido, no caminaba más porque no lo dejaba la gente. Y este hombre Jairo, desesperado, de repente ve a alguien familiar que se le acerca y le dice, no molestes más al maestro. Yo creo, hermanos, que Jesús estaba con un ojo al gato y otro al garabato, viendo a la mujer, atendiéndola, tal vez despidiéndola ya y queriéndose encaminar hacia la casa de Jairo, y de repente ve el rostro sombrío de Jairo cuando recibió la noticia.
Yo creo que si volteaba a ver a Jairo mientras estaba con la señora, yo creo que podía ver a Jairo, bueno, no tenían reloj, pero desesperado, ándale Señor, córrele. Y acá el Señor Jesús atendiendo a la mujer, pero de repente, cuando se acerca alguien con Jairo y le dice algo a Jairo, el rostro de Jairo se transforma. Ya no hay desesperación, ya no hay esa prisa. Ahora ve un profundo dolor y ve un rostro sombrío, sin esperanza. Dice entonces Marcos, hermanos, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que en Jesús hay vida. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque aún con la muerte hay vida. Aún cuando se muera mi proyecto, aun cuando se muera mi ilusión, aun cuando se muera mi meta, aun cuando se muera mi propósito, hay vida, hermanos. En Jesús siempre hay vida. Y entonces podemos ver algo fabuloso, hermanos. Jesús oye. Jesús escuchó lo que le decían a Jairo. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Aunque Jesús estaba ocupado con la mujer sanándola, Jesús oía lo que le estaban diciendo a Jairo. Y esto debemos de tenerlo, hermanos, como algo muy frecuentemente, o más bien como algo muy metido en nuestro corazón. Jesús siempre nos oye. Jesús nunca se desentiende de nosotros. Jesús nunca se olvida de nosotros. Él siempre nos oye. Aun cuando pensemos que no nos presta atención porque está atendiendo otra mujer, Jesús oye. Aun cuando no sientas su presencia, aun cuando sientas que Él se tarda, aun cuando sientas que Él no está actuando, Jesús oye. Y Jesús tiene compasión de ti. Aquí podemos entender entonces, hermanos, ese profundo amor del Señor. Y entonces le da una esperanza. Una esperanza porque le dice: ¿sabes qué, Jairo? No temas. No temas. Y aquí debemos de comprender algo, hermanos. La peor tragedia que te pueda ocurrir puede ser sobrellevada si estás con el Señor. La peor tragedia, lo peor que tú enfrentes, es llevadera si tú vas con Jesús. No hay nada tan grande que el Señor Jesús no pueda llevar. No hay nada tan pesado, lo voy a decir muy poéticamente, que los brazos de la cruz no puedan cargar. El Señor puede transformar la peor tragedia en una enorme bendición. El Señor puede hacer maravillas. Pero aquí el Señor dice: ¿sabes qué? No temas. Confía. No temas. Hay esperanza. No temas. Solamente cree. Y entonces aquí, hermanos, prácticamente le estaba diciendo a Jairo: el viaje que emprendiste, Jairo, no es en vano. El que hayas corrido a buscarme no es en vano. El que te hayas humillado, el que hayas dejado atrás tus prejuicios, el que hayas dejado atrás todo esto, no es en vano. No temas, pero solamente cree. Entonces aquí, hermano, los lleva a Jairo a un desafío aún más grande. Porque ¿qué podrá hacer Dios si la niña ya está muerta? ¿Qué puede hacer el Señor? Y hermanos, aquí nosotros tenemos que entender que aun cuando nuestro proyecto, aun cuando nuestra ilusión, aun cuando nuestra meta, nuestro propósito haya muerto, Dios sigue vivo. Y Dios puede actuar en cualquier circunstancia. No hay para Dios ningún estorbo. Él tiene el control de todas las cosas. 2 recomendaciones: no temas y cree. No temas y cree. Suena fácil el consejo, ¿no, hermanos? Suena fácil. No temas y cree. No temas, mi hija ya se murió. No temas, mi esposa está enferma. No temas, mi negocio no funcionó. No temas, no tengo dinero. No temas, a lo mejor unos hermanos estuvieran sufriendo con sus trámites migratorios. No temas, no sale mi trámite. ¿Cómo que no tema? O sea, ¿cómo no voy a tener temor? No temas, solamente cree. Y entonces aquí el Señor nos lleva a pensar algo muy interesante, hermanos. No pongas tu mirada en el problema. Si tú ves el problema sí es para que te dé miedo. El problema sí es aterrador.
La circunstancia que vives sí es para que te dé miedo, pero no veas la circunstancia, ve al Señor. No temas, sino cree. Deja de ver el problema y comienza a ver a Jesús. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entonces aquí podemos encontrar, hermanos, que van este equipo, el Señor con tres de sus discípulos más allegados, y dice, no permitió que nadie le siguiera. Ahora, ¿por qué eligió solamente ellos tres, hermanos? No lo sé. No lo sé, tal vez los que tenían mayor cercanía con él, tal vez los que jalaban más con él, no lo sé. Pero sencillamente vemos que en repetidas ocasiones el Señor llamaba a este equipo. Probablemente porque este equipo tuvo un liderazgo muy importante en la iglesia, hermanos. Tal vez eran los más destacados. Porque aunque tenía más discípulos, no todos jalaban igual. Es como por ejemplo en la iglesia. En la iglesia todos somos creyentes, somos miembros de la iglesia. Pero todos jalamos igual, hermanos. ¿No? Hay personas con las que podemos contar. ¿En qué? En todo. Hay personas con las que podemos contar si tienen tiempo. Y hay personas con las que decimos, pues, aunque dijo que sí, sé que no va a venir. ¿Tendría también el Señor Jesús algo así, hermanos? Yo creo que sí. Y entonces vemos que este grupo especial está encomendado por el Señor para ver algo muy especial. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entonces, fíjese muy bien, hermanos, aquí encontramos algo que a lo mejor culturalmente no logramos entender mucho, pero aquí podemos ver un funeral judío. Es interesante, hermanos, pero los judíos en sus funerales, no sé actualmente, pero en la antigüedad, eran funerales muy dramáticos. Por ejemplo, usted ha visto los funerales americanos, ha visto los funerales de los mexicanos. ¿Son iguales? ¿No? Nosotros somos reexagerados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Llega a lo mejor un funeral americano, tienen su servicio, aquí está el muerto, bueno, pasen, ya se van al panteón, hacen unas palabras al final y la gente se va dejando ahí al muerto en la caja y después al rato quién sabe quién lo entierra, quién sabe cómo lo entierran, ya, dejan ahí que al muerto y lo dejan solito. Los mexicanos, ¿qué hacemos, hermanos? Hasta pozole hacemos aquí cuando estamos en el servicio. Y cuando vamos a enterrarlo, pues mariachis, grupo norteño, y le cantan, y no falta la chillona, el gritón, el que se quiere morir con él, que se quiere aventar a la caja. ¿No es cierto? Sí. Los latinos, o bueno, al menos por lo menos los mexicanos, somos bien dramáticos. Nos encanta el drama. Los gringos son muy fríos, muy secos, y como que no se nota tanto el dolor. Y a veces pensamos como que no lo querían tanto. Porque ¿cuál es la evidencia para nosotros de que una persona quería mucho al muerto? El grito, el drama. Si no haces drama, no la querías, ¿no es cierto? Si haces mucho drama, ay, ve cuánta la quería, ay, mira cómo sufre, ay, pobrecito. Y entonces pensamos que entre más grande es el drama, más grande es el amor. Bueno, los judíos, hermanos, eran muy similares, aunque creo que los judíos no la matan a los hispanos. ¿Qué hacían los judíos en un funeral judío? Primero, gritaban. Tenían que gritar, no solamente llorar, gritaban. Había gente que estaba gritando, ¡ay, ay, se murió, Panchito, ¿por qué? O sea, lloraban a gritos. ¿Han visto algo así? Creo que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, gritos, llantos. Pero también, hermanos, le gritaban al muerto. Le gritaban, sí, ¿por qué te moriste? Ay, ¿por qué me dejaste? Entonces, no solamente gritaban de dolor, sino le gritaban al muerto. Creo que aquí somos judíos, ¿verdad? También le suplicaban al muerto que reviviera. Vuelve a la vida, por favor, regresa.
seguían gritándole al muerto. También, algo que hacían los judíos, se jalaban el cabello. A tal grado, hermanos, que incluso se lo podían arrancar. O sea, si era tanto que se arrancaban el cabello, se lo jalaban en señal de dolor. También se rasgaban las vestiduras. Usted ha visto varias veces en la Biblia que dice, y rasgó sus vestiduras. Bueno, había un rasgamiento de vestiduras. Y las vestiduras, hermanos, se podían rasgar. Esto era también interesante porque las mujeres se iban a un lugar oculto, se rasgaban las vestiduras, tenían que estar rasgadas hasta el ombligo y hasta donde empezaba, bueno, donde la espalda cambia de nombre, se tenían que rasgar los vestidos. Las mujeres se los rasgaban en un lugar privado, después se ponían algo encima y nada más se notaba una pequeña rasgadura, pero no mostraba nada. Los hombres sí se rasgaban las vestiduras y la vestidura tenía que estar rasgada 30 días. Bueno, 3 días completamente abierta, después la cosían, pero mal cosida, tenía que verse la puntada grandota para que se notara que estaba rasgada la vestidura. Y tenían que durar 30 días con el mismo vestido rasgado, 30 días. Además también, hermanos, había flautistas. La flauta es un instrumento que se usaba específicamente para los funerales. Entonces, el sonido de la flauta era característico de que había un muerto. Durante el duelo, la persona más cercana no trabajaba. Los pobres, los que tenían poco dinero, por lo menos tenían que dejar de trabajar 3 días. Los que tenían posición económica acomodada no trabajaban 30 días, pero 3 días por lo menos no trabajaban. No se perfumaban, no se arreglaban, no usaban calzado, tenían que andar descalzos, no se rasuraban los varones, las mujeres no se peinaban y también no tenían ningún tipo de comodidad. ¿Ha escuchado usted en la Biblia o lo ha leído cuando hablan del cilicio? ¿Qué es el cilicio? El cilicio es una tela de lana bruta, o sea, no peinadita, no arreglada, normalmente de color oscuro, que se ponían encima. ¿Para qué? Para que les picara, para que no se sintieran confortables en ningún momento. O sea, siempre con la lana pica y entonces tenían que sentir el picor, la molestia, porque era muestra de que estaban de duelo. Una persona en duelo no puede tener comodidad. No puede estar sentado cómodamente, no puede acostarse cómodamente, no buscaban la comodidad. Incluso, hermanos, la Biblia, solamente tenían permitido leer 3 libros de la Biblia: Job, Lamentaciones y Jeremías. O sea, de los libros como más tristes. Solamente podían leer eso, no podían leer salmos. Salmos o versículos de la Biblia alegres no podían. Tenían solamente que mostrar el dolor. Comían muy poco o casi no comían, obviamente no podían comer carne ni tomar vino, se sentaban en el suelo a comer y a veces la comida eran huevos cocidos untados con ceniza. Los revolcaban en la ceniza de la fogata y se los comían. Además también quitaban el agua de su casa, no podían tener agua en su casa ni en 3 casas de junto, tenían que quitar el agua los que vivían alrededor del muerto. Esto porque decían que los espíritus salían por el agua, entonces no querían agua y no querían tener ese tipo de situaciones alrededor. Si la persona era soltera, si el muerto era un soltero, le hacían también su boda. Parte del ritual del funeral es que casaban al muerto o hacían una ceremonia de boda para el soltero o la soltera, porque no podía irse al cielo sin estar casado. Y mientras la persona estaba en el duelo, vamos a pensar, a mí se me muere mi hija, y entonces, bueno, pues yo tenía que estar 30 días, y esos 30 días la persona era considerada loca, no puede pensar lógicamente. Entonces, todo esto, hermanos, era el drama que estaba alrededor en este momento que la niña había muerto. Claro, obviamente, pues aquí se mencionó todo lo que son los 30 días, pero ese era el drama, eso es lo que estaba viendo Jesús. Por eso, cuando vemos que dice el pasaje, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, es decir, ya empezó, hermanos, el drama a todo lo que daba.
Y vean lo que sigue, versículo número 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. Quiero hacer mención de algo, hermanos. Aquí cuando el Señor Jesús dice la niña, usa una palabra que se refiere a una niña pequeña, un infante, una niña chiquita. Digamos, sería como un toddler, tal vez, toddler. Y después hace un cambio. Pero ahorita se refiere a la niña como una niña chiquita. Y dice: ¿por qué lloras? La niña no está muerta, sino duerme. Y podemos entonces ver algo interesante, hermanos. Podemos darnos cuenta aquí del poder del Señor Jesús, porque Él hace una declaración fabulosa. La niña no está muerta. Por lo tanto, no es necesario tanto drama. O sea, el drama que están haciendo está por demás. La niña no está muerta. Y entonces el versículo 40 nos muestra la reacción de las personas que estaban ahí en el funeral. Y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Y aquí podemos ver algo interesante, hermanos. Vemos cómo estos hombres y estas mujeres, de estar llorando y gritando y en el drama, ahora el cambio. Se empiezan a burlar de Jesús. ¿Se dan cuenta? Podemos ver un cambio radical. Personas que estaban llorando y lamentando, ahora burlándose de Jesús y haciendo escarnio de Él. Ay, este loco otra vez viene con sus cosas. ¿Qué pasó entonces con el llanto? ¿Qué pasó con el dolor? Y aquí nos permite ver algo interesante, hermanos. Los dolientes, los metiches que estaban ahí, hermanos, en realidad no tenían dolor. Sí, a lo mejor sentían feo por la niña, sí sentían feo por Jairo, pero no había un dolor del corazón. No les dolía, porque pudieron pasar del dolor a la burla. No había un dolor real. Sencillamente era, pues no sé, la costumbre, la forma de ser, no lo sé, pero hubo risa en el dolor. ¿Y qué hace Jesús entonces, hermanos? Jesús lo saca. Jesús no permite que sigan ahí adentro y entonces lo saca todo. No permitió que ellos siguieran contagiando a los padres del dolor, de la angustia, y los corre. Y aquí también, hermanos, creo que hay una buena enseñanza para nosotros. Cuando estés enfrentando tu dolor, cuando enfrentes pruebas, cuando enfrentes situaciones difíciles, ten cuidado con quién te rodeas. Porque siempre hay gente muy negativa, muy negativa. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, voy y digo: ay, ¿qué crees? Mira, me duele aquí, ya tengo 3 días que tengo un dolor aquí bien fuerte. No, sí, qué feo, fíjate que pues así estaba mi tía, así empezó igual que tú y se murió. ¿Cómo voy a sentir yo, hermanos, con esa recomendación? No, pues siento que me enfrío. Entonces, ojo, hermanos, cuidado con esa gente negativa. Pero también, hermanos, puede haber gente que sea agresiva incluso en contra de nosotros, gente que haga burla de nosotros, gente que no crea como nosotros, gente que esté en contra de nosotros. Y aquí nos permite ver también algo muy interesante. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, siempre va a haber personas que están en contra, que nos van a llevar la contra en todo. Si tú dices: ¿sabes qué? Yo por seguir al Señor Jesús yo no tomo, te van a estar duro y duro para que tomes, duro y duro. Una influencia negativa sobre tu vida. Si tú dices: ¿sabes qué? Ya no digo groserías, pues van a estar tratando de decir groserías en frente de ti, te van a platicar chistes y van a estar duro y duro y duro para hacerte caer. Siempre va a haber gente negativa a tu alrededor. Y aquí una buena recomendación, hermanos, yo podría decir: elige tus amistades. Ve con quién te juntas. Porque si tú te juntas con 4 tontos, al rato va a haber 5. Si te juntas con 5 sabios, al rato va a haber 6. Porque tú empiezas a aprender las costumbres de las personas con las que te juntas. Elige tus amistades. Jesús sacó al negativo.
Y entonces el Señor Jesús, hermanos, menciona solamente a los verdaderamente interesados. Dice que Él echó a todos los que estaban ahí y solamente tomó a los padres de las niñas, al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él. Es decir, a Pedro, a Jacobo, a Juan, el papá, la mamá y Jesús. Solamente 6 personas. De todos los que estaban ahí diciendo escándalo, los sacó a todos. Todos se quedan afuera de la casa y solamente esas 6 personas. Y dice la Biblia, hermanos, que entran a donde estaba la niña. Solamente los verdaderos interesados. Y aquí también es algo importante para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que arreglar los asuntos con los verdaderos interesados. Si una persona es parte del problema o parte de la solución, bienvenida. Pero si la persona no es ni parte del problema ni parte de la solución, va para afuera. No permitas que la gente sea metiche en tu vida y en lugar de ayudarte, venga a arruinar tu vida. Ten mucho cuidado con eso. Solamente si la persona es parte del problema o parte de la solución, puede entrar. Si no, no permitas que entren porque te van a lastimar y van a hacerte daño. Y entonces es el versículo que sigue, hermanos, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí podemos ver varios aspectos muy importantes. Primero, el Señor Jesús toma la mano de la niña. Y aquí, nuevamente, hermanos, la palabra que utiliza Marcos es infante, una niña chiquita, una niña pequeña. Sé que él tomó la mano de la niña, de esa niña pequeña. Y lo interesante es cómo el Señor Jesús se acerca y es capaz de tocar a la niña. Esto tal vez no sea como tan importante para nosotros, pero si usted lee la Biblia, hermanos, ceremonialmente hablando, un judío no debería de tocar a un muerto. ¿Por qué? A menos que fuera su familia muy cercano, porque se contaminaba y se convertía en una persona inmunda. Jesús, cuando se acerca y toca a la niña, Jesús se volvió inmundo. Nuevamente Jesús cargando nuestra inmundicia sobre él. Jesús toma nuestra maldad, nuestro pecado y lo echa sobre su hombro. ¿Se acuerdan que habíamos visto, hermanos, en el capítulo 3 de Marcos, que cuando Jesús sanaba a un enfermo, ¿qué pasaba con las enfermedades? Se le pasaban a él. Pues aquí, hermanos, la inmundicia de tocar a un muerto, Jesús también la carga sobre él. Y hermanos, veíamos al principio, ¿qué fue capaz de hacer Jairo por su hija? Y aquí podemos ver qué fue capaz de hacer Jesús por la niña. Jesús es capaz incluso de volverse inmundo con tal de poder rescatar a la niña. Jesús tomando la mano de la niña. Y entonces ahora el Señor Jesús da la orden y le dice, levántate. ¿Por qué tiene que dar la orden? Sencillamente, hermanos, porque los muertos no pueden levantarse por sí solos. Suena como muy lógico, pues sí, es obvio, no pueden. Pero sí es así, hermanos, los muertos no se pueden levantar solos. Necesitan la orden del Señor. Y aquí tenemos que comprender algo. Tal vez tu proyecto, tu meta, tu ilusión, lo que tú pensabas, se te murió. Pero Jesús puede levantar nuevamente eso. Jesús puede levantar al muerto. Los muertos no se levantan solos. Y tenemos que entender algo, hermanos. Nosotros como iglesia no podemos levantarnos solos. Necesitamos que el Señor Jesús nos dé la mano y nos levante. Yo no puedo transformar mi vida. Necesito que Jesús me tome de la mano y me transforme. Yo no puedo transformar a mis hijos. Necesito que Jesús tome la mano de ellos y los transforme. Hermano, tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Necesitamos que Jesús venga, nos tome de la mano y nos dé la orden. Es Jesús el que tiene que edificar su iglesia. Es Jesús el que tiene que edificar mi casa. Es Jesús el que tiene que transformar mi vida, porque yo solo no puedo. Él le da la orden, sencillamente porque la niña no podía hacerla sola. Los pecadores no se pueden salvar por sí solos. Yo no puedo transformar mi vida, hermanos. Solamente Jesús lo puede hacer. Versículo 42. Y luego la niña se levantó. Aquí hay un cambio. Aquí Marcos ya no usa la palabra infante. Ahora,
Déjenlo digo de esta manera, hermanos. Cuando le dice a la niña, niña, levántate, le dijo así, niña. Pero ahora, cuando la niña se levantó, dice cuando la señorita se levantó. Ya no habla de una niñita, habla ahora ya de una jovencita. Y aquí hay un cambio muy importante, hermanos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, el Señor hace una transformación. La joven despertó, no la niña, la joven. La niña se murió, la que despierta es una joven. ¿Se entiende la diferencia? Cuando Jesús llega a nuestra vida, hermanos, no seremos los mismos. Dios transforma por completo nuestro ser. Podemos ver, por ejemplo, la vida de Jairo. Jairo era un hombre, pues, orgulloso, soberbio, grande, afamado, que tuvo que derrotarse ante el Señor Jesús y el Señor le hace el milagro. La niña muere niña y despierta como una jovencita, despierta ahora como una niña grande, una señorita. Y esto es un cambio, hermanos, porque solamente el Señor es el que transforma. Y dice también que la niña empezó a caminar porque tenía 12 años. ¿Qué nos implica esto, hermanos? Bueno, implica algo muy interesante, que cuando Dios transforma nuestra vida, tenemos que empezar a movernos. Si Dios ha cambiado algo en tu vida, ya no estás muerto, muévete. Si Jesús llega a tu vida, no vengas a sentarte a la iglesia, ven a trabajar en la iglesia, ven a moverte, ven a traer vida, ven a hacer algo a la iglesia. No basta con sentarte. Qué bueno que el Señor te salvó, pero te salvó para que vivas, para que te muevas, no para que te quedes sentado. Luego entonces, cuando el Señor llega a tu vida, el Señor quiere transformarte y quiere que tú puedas moverte. Y entonces dice, hermanos, que sus padres les dio tremendo susto. Quedaron impactados, pues obviamente, hermanos, pues si la niña ya está muerta y de repente se levanta, ¡ay, qué susto! Pues encontramos, hermanos, que ellos tuvieron un tremendo susto para enfrentar esta situación de la niña. Y entonces, versículo 43, nuevamente esos mandamientos que me parecen raros, pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese y que se le diese de comer. Dos mandamientos muy raros, hermanos. ¿Por qué Jesús manda que nadie sepa este asunto? Recordemos nuevamente, el Señor Jesús tenía que estar luchando con su reputación. Muchos no lo querían, muchos lo rechazaban, muchos le estaban agrediendo continuamente, otros solamente tenían un profundo interés por él, solamente querían que les sanara, que les ayudara, pero realmente había poca gente que estaba dispuesta a comprometerse con él. Por eso entonces decía que nadie lo sepa. Pero inmediatamente se ocupa de la niña y dice, denle de comer. ¿Qué implica esto, hermanos? Bueno, implica sencillamente que cuando el Señor transforma la vida de las personas, el Señor sigue interesado en la vida de la persona. No basta solamente con creer en el Señor Jesús, hay que alimentarnos. Ya tienes vida, qué bueno, alimenta tu vida. Ya te salvó el Señor Jesús, ya no vives en tus pecados, qué bueno, alimenta tu vida espiritual. Un cristiano que no se alimenta es un cristiano que no crece, es un cristiano que no madura. Pero hay algo más, hermanos, algo más que yo quiero que les quede la duda a ustedes ahora. Porque si leemos en el texto, la mujer que interrumpió a Jairo en el camino cuando le pidió a Jesús que le ayudara, ¿cuánto tiempo tenía enferma la mujer? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la niña? 12 años. ¿Habrá alguna relación con esto? No se pierda la próxima semana el desenlace. ¿Qué pasó con los 12 años? Pero mientras, hermanos, piense en esto. Dios quiere resucitar lo que se te murió. ¿Qué ha sido? Ilusión, relación, meta, propósito, pero no lo va a resucitar como tú piensas. Porque a lo mejor yo estoy pensando en la niñita que se murió y el Señor resucitó una señorita. ¿Se entiende la diferencia? Yo estoy pensando que para mí tal vez es que Cristo Rey esté lleno.
ser una iglesia que podamos dar un buen testimonio y que podamos llevar a mucha gente el evangelio. Esa es mi idea. ¿Será la misma idea de Dios, hermanos? Porque Dios lo que transforma, lo que resucita, lo cambia, lo hace diferente, obviamente mejor. Entonces, abre tu corazón y piensa, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que quieres para Cristo Rey? ¿Qué es lo que quieres para este problema que estoy enfrentando? ¿Qué me quieres mostrar? Porque si tú estás pasando ahora por una situación difícil, yo no sé qué enfrentes, puede ser salud, trabajo, relaciones, no sé. Tal vez te sientes muerto, pero si el Señor transforma tu vida, te va a dar una nueva forma de vivir, una nueva vida. Se muere una niña y resucita una jovencita. Dios puede transformar tu vida y puede cambiar tu proyecto y puede darte una nueva ilusión, pero espera lo que Dios quiere para ti y permite que el Señor haga la obra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, porque tú, Señor, eres muy claro al mostrarnos en tu palabra cómo debe ser nuestro actuar, Señor. Pero también, Padre Celestial, tú nos muestras lo que tú haces en nuestra vida, Señor, cómo tú nos transformas, cómo tú cambias lo imposible y lo haces posible. Señor, yo no sé qué pérdidas hemos enfrentado cada uno de nosotros, pero Señor, tú sabes en mi corazón las pérdidas con las cuales estoy sufriendo en este momento. Y Señor, yo las pongo en tus manos. Yo sé, mi Dios, que tú tienes todo el poder para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Así es que, Señor, ahora te entrego mis pérdidas, mis dolores, Señor, aquellas cosas que quebrantan mi corazón. Las entrego en tus manos, mi Dios, para que tú hagas la obra en ellos, Señor, y que tú transformes, Señor, estos problemas de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Yo estoy pensando en una niña, Señor, pero tú estás pensando en una jovencita. Yo no sé, Señor, qué vaya a hacer tú con mi vida, Señor, con mis necesidades, con mis luchas, con mis pruebas. Pero estoy seguro, Señor, que lo que tú decidas siempre va a ser lo mejor. Ayúdame, Señor, como Jairo, a no temer y a creer en ti, Señor. Yo ruego también por mis hermanos, Padre, para que ellos no teman, para que ellos crean en ti y para que pongan en tus manos, mi Dios, las cosas que le están afligiendo, sus dolores, sus quebrantos, sus pérdidas, para que tú permitas, mi Dios, que pueda resucitar algo nuevo en sus vidas, mi Dios. Puede ser fe, puede ser esperanza, puede ser, Señor, una nueva ilusión, un nuevo proyecto. Yo no sé qué sea, Señor, pero yo te ruego para que tú permitas que mis hermanos no teman y tengan fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser fieles y gracias nuevamente por la compasión que nos muestras. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.